Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda el licenciado Guillermo Carrasco, un servidor. Soy el titular de Abogados Unión en nuestras oficinas aquí en Tijuana, donde transmitimos el día de hoy. Los teléfonos son el 622-5442 y nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales como Abogados Unión. Si nos sintonizan por primera vez, los invitamos a que le den un like aquí en la campanita o nos sigan aquí en nuestras redes para que les llegue notificación de estas transmisiones en vivo que hacemos semanalmente, si no es que más seguido, cada vez más frecuentes, en donde exponemos temas de migración, contestamos las preguntas más frecuentes que nuestros seguidores, nuestros clientes nos hacen saber, y también damos noticias sobre los cambios, los nuevos criterios, las noticias ahorita sobre los consulados, que sabemos que es una de las dudas más comunes que muchas personas tienen. Los invito a que nos escriban ahorita en la sección de comentarios de dónde nos están viendo, ¿sí? Su nombre y sobre todo si tienen alguna pregunta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estuvieron haciendo varias preguntas a lo largo de la semana pasada, y eso es lo que hacemos siempre. Siempre escogemos las preguntas más comunes que nos escriben en nuestras redes sociales o las preguntas que ustedes, las personas que visitan nuestras oficinas, tienen ustedes al momento de iniciar un proceso. Muchas personas dicen, tengo un castigo, me deportaron, tengo 5, 10, hasta 20 años, muchas veces personas que tienen antecedentes que quieren iniciar un proceso. Entonces vamos a entender cuáles son esos castigos o las barras de los 10 años. Muchas veces son permanentes o no. Sabemos que son dudas muy comunes, dudas muy frecuentes y muchas veces son mal interpretadas. Muchas veces creemos que nuestro castigo es permanente y muchas veces no. Es por eso la importancia de estar bien asesorados al momento de iniciar un caso. Muy bien, entonces vamos a contestar. Escogimos las preguntas más comunes en base a este tema del día de hoy, pero si hay preguntas en base a este tema o cualquier otro, los invito a que lo dejen aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto nos quedaremos después de la transmisión para resolver esas dudas. Muy bien. En un proceso de migración, base familiar, sabemos que siempre iniciamos con una petición. ¿Sí? La petición de un ciudadano americano o un residente permanente que va a emigrar a un familiar, una disculpa. ¿Sí? Un ciudadano americano puede emigrar a sus cónyuges, a sus hijos mayores, menores de edad, a sus padres e inclusive a sus hermanos. ¿Sí? Un residente permanente puede emigrar a sus cónyuges, a sus hijos, sean mayores o menores de edad, siempre y cuando sean solteros. Sabemos que hay procesos que se pueden llevar dentro de Estados Unidos o se pueden llevar fuera en un consulado o una embajada, siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Esos son los procesos generales. Sabemos que hay requisitos como su examen médico, documentos, comprobar parentesco, relación, la ley de carga pública para comprobar solvencia económica, el examen médico como lo mencionábamos, y una entrevista. En la entrevista es donde van a revisar el tema si una persona es admisible. Hay una ley, una sección de ley en la ley de migración que habla de la admisibilidad de las personas. Esta ley establece claramente y es sumamente clara, menciona cuáles personas o por qué motivos una persona es inelegible, es decir, que no va a calificar para su visa de migrante, que no va a ser admisible a los Estados Unidos. Personas que tienen antecedentes penales o que tienen alguna infracción con una ley de migración son personas que van a resultar ser inadmisibles. Pero esta misma ley, que es la sección 212 de la ley de migración, establece ciertos recursos. Los recursos por medios de los cuales una persona va a dejar de ser considerada como inadmisible, va a ser elegible, va a poder emigrar, va haciendo valer estos recursos, comúnmente conocidos o conforme a la práctica y el tiempo como un perdón. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos o cómo calificamos para este perdón? ¿Sí? ¿Okay? Vemos que ya están llegando las preguntas sobre el perdón I-212 y otras preguntas, y con mucho gusto las vamos a contestar. Gracias, sigan escribiendo sus preguntas antes de terminar el tema. ¿Sí? Les decía yo que la ley establece los antecedentes que van a calificar para un perdón I-No. Personas que han estado viviendo en Estados Unidos sin documentos, que entraron y se quedaron viviendo en Estados Unidos, estas son personas que acumulan presencia ilegal.
que es uno de los motivos más comunes que personas tienen un antecedente de haber vivido en Estados Unidos. ¿Okay? La ley de migración establece que una persona que acumula presencia ilegal, presencia sin documentos, por más de 365 días, por más de un año, es una persona que es inadmisible. Pero concede este recurso, se califica para un perdón si solo fue una estancia, ¿sí? Y ya pasaron más de 10 años de su salida. ¿Qué quiere decir? Que si pasaron más de 10 años de que salimos del país, ya no es necesario un perdón porque por el hecho del tiempo que pasaron estos 10 años subsana esa presencia ilegal. Pero si una persona quiere emigrar y no han pasado más de 10 años de que estuvo en el país, califica para un perdón. Entonces, en resumen, una persona que ha vivido en Estados Unidos sin documentos o se quedó viviendo en Estados Unidos después de la vigencia de que expiró su visa, es una persona que tiene un antecedente de presencia ilegal, pero esto califica para un perdón. La diferencia es cuando escuchamos que tenemos un castigo de 10 años, que es permanente, a diferencia de este primer escenario que platico, es que una persona hay otra sección de ley, otro fundamento que establece que una persona que ha estado en los Estados Unidos por más de un año, sale o es deportado y reingresa al país sin haber sido autorizado a regresar, acumula o ahí sí es acreedor a ese castigo que conocemos como el castigo permanente de 10 años. Ese castigo empieza a surtir efectos a partir de su última salida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un perdón hasta que no transcurran esos 10 años. Después de esos 10 años, entonces ya podemos solicitar este perdón para reingresar al país conocido como el perdón I-212, que es para una persona que ha estado en los Estados Unidos, ha reingresado o cualquier persona que ha sido deportada. Muy bien. Entonces, esos son los escenarios más comunes cuando hablamos de antecedentes de migración el famoso castigo de los 10 años por la presencia ilegal. Entonces, es muy importante saber que no todos los castigos son permanentes. Entonces, al momento de iniciar un proceso, la importancia de asesorarse con un abogado. Una persona que está bien asesorada desde un principio no va a tener ninguna sorpresa. Si conocemos el historial, conocemos el antecedente, nosotros desde un principio sabemos que se va a requerir de un perdón y vamos a ir preparados para presentarlo tan pronto nos lo soliciten en nuestra entrevista. Queremos evitar esa sorpresa de que una persona vaya, invierta tiempo, muchas veces recursos, llega a su entrevista y ahí es donde se entere que necesita un perdón que no tiene preparado. ¿Okay? Entonces, muy importante distinguir que cada caso es diferente y que exigen castigos que son permanentes y hay castigos que no. Nos ha tocado ver personas que creen tener un castigo permanente y muchas veces no es así y sabemos que hay familias que están divididas muchas veces por este tipo de escenarios. Ahora, hay muchos antecedentes más, hay personas que tienen algún antecedente penal, ¿sí? Muchos califican para perdón, otros no. Hay cargos relacionados con con los tráficos de drogas que lamentablemente esos son motivos por los cuales una persona no califica para un perdón. Entonces, cualquier duda que tengan referente a este tema, los invitamos a que nos escriban, llamen a nuestras oficinas, el teléfono es el 622-5442 en México, en Tijuana, México, en Estados Unidos es el área 619-662-2170. Para analizar el caso, valorar el caso, muchas veces podemos iniciar con una investigación. Hay personas que fueron ya a un consulado, en este caso Ciudad Juárez, recibieron una hoja azul donde viene estableciéndose el motivo por el cual una persona es inadmisible y le dan las instrucciones para presentar un perdón. Muy bien, entonces vamos a contestar preguntas. Pablo Ramírez nos pregunta, ¿cuánto tarda en llegar el perdón I-212? Precisamente hablábamos de eso. No se trata en cuánto tiempo tarda en llegar, sino al momento de presentarlo. Una vez que nos han requerido ese perdón, se manda a migración y los tiempos procesales ahorita pueden cambiar. Hemos tenido nosotros recientemente, precisamente, éxito. Hemos recibido algunas aprobaciones en aproximadamente unos 6 meses. Muchas veces en otros escenarios puede tardar hasta un año en aprobarse, pero es importante ahorita saber que los tiempos cambian, muchas veces por el volumen de trabajo de las autoridades y lamentablemente en muchos casos nos tenemos que ajustar hasta que estos casos sean aprobados, ¿no? Una vez que el perdón sea aprobado, entonces mandan instrucciones al consulado correspondiente, en el caso de México es la Ciudad Juárez, donde se notifica que el perdón ya es aprobado y la persona tiene que ir a una nueva entrevista. Gracias por su pregunta, Pablo. Muy bien.
Perfecto. Están llegando otras preguntas. Pablo también me manda la sección de ley por la cual están solicitando un perdón. Ese es un tema ya más específico. Si gustas llamar a nuestra oficina, 622-5442, pide una cita con un servidor, di que viste esta transmisión el día de hoy y pide tu cita con mucho gusto. Si mencionas que lo viste el día de hoy, la consulta sería a mitad de precio. Muy bien. Pues es el tiempo que le damos a este tema de hoy. Es un tema que no es suficiente muchas veces 10 minutos para hablar de esto, pero creemos que ahorita dimos la información general, la duda que muchas personas tienen. Esperemos hayan contestado sus dudas. Escriban a lo largo de esta, vamos a dejar esta publicación abierta para que sigan escribiendo sus comentarios, sus dudas y ya sea le daremos seguimiento en otra transmisión. Los invitamos a que programen su cita el resto del año. Nosotros llamamos el buen fin, el buen mes. Estaremos dando las consultas a mitad de precio y aparte ofrecemos un 10% de descuento en los honorarios del procedimiento a todas las personas que inicien de aquí a finales del 2021. Muchas gracias. Esperamos verlos próximamente en nuestras oficinas y nos vemos hasta la próxima.